¿Y a ti te gustó la versión original de Justice League? Yo personalmente la miré y me gustó mucho en su versión original hasta que vi la versión de la que hablaremos hoy. Hola, soy el Bill Joshua y el día de hoy vamos a hablar de la versión de Zack Snyder de Justice League, de la cual hay mucho de qué hablar porque pese a ser la misma película teóricamente, es una cinta muy diferente que la que vimos hace unos años. Zack Snyder's Justice League es una película de superhéroes porque de hecho ese es un género que fue estrenada en el año 2021 y es una reedición de la versión original de Justice League que se estrenó hace ya unos años en 2017 y que nos presenta la visión original que Zack Snyder tenía para esta película. Y debido a las cosas de la pandemia, que seguramente ya estás muy enterado de esto, fue estrenada directamente en plataformas digitales, tanto en Google Play por ejemplo como HBO y otras similares, pero únicamente está disponible para la renta y no para su compra. La cinta fue producida al igual que la original por Warner Brothers y por DC Films. Y está protagonizada evidentemente por los mismos actores, por ejemplo Ben Affleck en el papel de Batman, Gal Gadot en el papel de la Mujer Maravilla de Wonder Woman, Jason Momoa como Aquaman, Henry Cavill, entre muchos otros. Ya lo sabes, esta es una película que tiene muchísimos actores muy buenos, de hecho todos. Y como te comentaba, esta es una reversión de lo que fue la cinta original, que solamente duraba 2 horas. Esta dura 4 horas completitas. Como te puedes imaginar, es una película que tiene mucho más contenido, pero no solamente en esto se queda, ¿no? Y vamos a hablar mucho al respecto de todos los cambios y de por qué esta cinta es distinta. Porque Zack Snyder retoma mucho del metraje original que fue recortado de la versión que fue codirigida por él y por Joss Whedon, que precisamente debido a solicitud de la editora y de la casa productora, pues se les dijo que se tenía que hacer una cinta mucho más corta de solamente 2 horas, y evidentemente esto hizo que se sacrificara gran parte de lo que era la historia que se estaba tratando de contar y que se tuvieran que regrabar muchas escenas para poder acomodar como que los huecos argumentales que obviamente tener menos metraje les estaba generando. Y como resultado, esta nueva versión, este nuevo corte de la misma cinta, y como resultado tenemos una película bastante competente tanto en su género como película en general, y hay muchísimo de qué hablar porque no todo es miel sobre hojuelas. Te recuerdo que si deseas apoyar el crecimiento de este canal, puedes hacerlo compartiendo el video con tus amigos, dándole like, suscribiéndote y activando la campanita. Además, tu apoyo en mis redes sociales siempre es de utilidad. En todas me encuentro como el Bill Joshua. Ahora seguimos con nuestro contenido y mil gracias por ser tan genial. En el aspecto narrativo de Zack Snyder's Justice League, tenemos realmente la parte más relevante de lo que es esta nueva película, debido a lo que ya te comentaba, que la historia se cuenta de una manera distinta, mucho más detallada, y es de lo que vamos a hablar en este apartado. Para empezar, como te comentaba, esta es la misma historia en general, digamos que es la misma base de lo que es la aventura de nuestros héroes, la formación de la Liga de la Justicia y este proceso de reclutamiento que Batman tiene, ¿no?, para poder juntar a los héroes. Sin embargo, en esa versión se introducen personajes incluso que habían sido eliminados de la versión original, y además se incrementa la duración de muchas de las secuencias y de las partes narrativamente importantes de la historia para que pueda desarrollarse con mucha más fluidez y que el espectador en verdad comprenda todas las cosas que están ocurriendo. En realidad, en su versión de 2017 Justice League, a mí no me parecía que tuviera como terribles problemas argumentales, pero sí existían cosas que ocurrían únicamente de manera fortuita, como el hecho de que las cajas madre estuvieran allí, que hubieran sido activadas, que no se explicaba bien por qué, simplemente era como que un dogma que uno tenía que aceptar como espectador. Mientras que en esta versión sí existe una justificación clara de por qué ocurre todo esto, sí existe una razón y una historia que nos está siendo contada para podernos llevar de la mano en este mundo que se está planteando para Justice League. Y al igual que esta, había muchas otras situaciones como la nave de Superman que de pronto deciden utilizar y como que en la versión anterior no se entendía como bien por qué, y de hecho el director Joss Whedon accedió a tener que reducir la duración de la cinta y por eso grabó metraje para conectar como los hilos de las cosas que no estaban como bien argumentadas debido a los cortes, y una de ellas fue esta parte de lo de la nave de Superman, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que después de que la película se estrena, los fans pedían a gritos que se hiciera
una nueva versión de la película porque había muchas cosas que no se justificaban correctamente, cosas que se habían quedado en el tintero y pues en realidad se había tirado a la basura gran parte del trabajo de producción que había hecho el director Zack Snyder. Y después de un par de años se le dio la autorización a Zack Snyder de poder hacer esta nueva versión, de tomar lo que era el metraje que se había grabado para comenzar a hacer esta cinta. Un dato curioso también aquí es que él no tomó ni un solo segundo de lo que se había regrabado por el otro director, porque la versión de Justice League que él quería contar ya estaba lograda con las tomas y con las secuencias que se habían capturado en la versión original que él dirigió. Otra cosa que llama la atención de esta película es que desde el momento en que comienza te vas a dar cuenta de que está dividida en forma de capítulos. Esto es una práctica muy común narrativamente cuando tenemos cintas que son muy largas o que son demasiado complejas en su narrativa. Un ejemplo muy claro de este estilo lo tiene Lars von Trier, uno de mis directores favoritos, que todo el tiempo utiliza una estructura episódica para sus películas, que además de ser largas suelen ser muy complejas en su narración. Y esto no va nada más en forma de lo que es un estilo narrativo, sino que además de eso te ayuda a ti como espectador al momento de dividir en diferentes capítulos lo que es la historia completa, te da un marco de referencia y genera un inicio y un fin de una parte de la narración que se va a desarrollar allí, para que puedas tener también un poquito como de control de todo lo que está ocurriendo, porque evidentemente hacer tantos personajes, tanto tiempo también audiovisual y tantos hechos que están aconteciendo es para que tengas un poquito de guía, y creo que esto es un acierto desde el punto de vista narrativo. En otro punto relacionado con la narración se encuentra el manejo de las batallas y el ritmo de las batallas. Por ejemplo, en la pelea con las Amazonas, que es una pelea que ocurre mucho más rápido en la versión de 2017, en este caso a mí me llamó mucho la atención la forma en la que esta batalla en sí misma es una narración que te está llevando de la mano, mostrándote el poder de todas estas mujeres amazónicas y del enemigo con el que se están enfrentando. Todo el tiempo hay una estira y afloja aquí en esta pelea en el que te va llevando a darte cuenta de que las amazonas son súper poderosas, pero al mismo tiempo se ve como el enemigo es súper poderoso. Y aquí tenemos una situación de ritmo que se mantiene muy bien en todos los combates de la película, en que podemos ver cómo los villanos van ganando y después esto cambia y después se vuelve a girar la tuerca y otra vez, y todo el tiempo estás tú como al filo del asiento debido a la forma en la que se maneja toda esta estructura de una manera súper impecable para mantener la emoción. Y al mismo tiempo me gusta mucho cómo el director hace que todo el tiempo sientas que ambas partes son súper poderosas y que lo que va a ser la victoria no se va a definir tan fácilmente, que es bastante impredecible debido a que ambos bandos son muy poderosos. Y lograr esto creo que es algo que no es tan fácil de conseguir y requiere de mucho equilibrio, de mucho trabajo en las coreografías, en la forma en la que van ocurriendo los sucesos. Y creo que una película como esta, que está muy orientada a la acción, requiere de un trabajo de este tipo muy bien logrado. En contra de películas como la horrible Wonder Woman 1984, de la que hice una reseña por aquí en el canal, que la odié demasiado. ¿Pero por qué? Porque ocurre que en la versión de Zack Snyder de Wonder Woman, porque él intervino como guionista en la primera entrega de Wonder Woman, pues había un cuidado muy marcado de lo que eran las coreografías, las peleas, la forma en la que se desarrollaban los combates y se utilizaban los poderes de los superhéroes. Mientras que en la secuela Wonder Woman 1984 nos encontramos con una Gal Gadot totalmente torpe, que las situaciones son ridículas, que el uso de las habilidades es ridículo, que los efectos visuales también son un bodrio. ¿Y qué ocurre? Que todo esto termina por arruinar la narración de la película. Aquí por el contrario tenemos a superhéroes súper poderosos, súper bien planteados, con batallas épicas, y da gusto poderse encontrar nuevamente con la Wonder Woman que tanto nos enamoró en la película original, pateando traseros y siendo súper amazónica y diosa, haciendo cosas geniales, pero que al mismo tiempo existe un conflicto que se tiene que resolver y que rebasa el poder de los superhéroes en sí mismos. Y como te puedes dar cuenta, si tienes superhéroes tan poderosos y todos son tan OP, es difícil encontrar un equilibrio y crear justificaciones argumentales para que todos estos personajes puedan colaborar, que exista un conflicto en el que todos puedan participar por igual y que sean importantes para la resolución del mismo. La incorporación, por ejemplo, de personajes como Flash viene también a aportar en la resolución del conflicto, así como un personaje que había sido muy abandonado en el corte anterior, que era el de Cyborg. Aquí tenemos una versión mucho más desarrollada de este personaje, lo cual también se agradece porque por alguna razón existía en el guión.
Y al momento que me encontraba viendo esta película, algo que te puedo también comentar es que me recordaba mucho a las series de la Liga de la Justicia que yo miraba cuando era niño, en la que teníamos todo el tiempo estas situaciones que sobrepasaban a los héroes y que se tenían que juntar para poder trabajar juntos, y que siempre las habilidades de todos como que tenían que ver para la resolución del conflicto, ¿no? Y siempre buscaban una manera de que Aquaman, pese a que él controlaba únicamente el agua, tuviera una forma también de apoyar al equipo, ¿no? Y creo que eso se retrata bastante bien en esta versión de la Liga de la Justicia, y creo que retoma también esas cosas que eran importantes de la estructura narrativa de lo que era la versión original en los cómics y en las series anteriores de este equipo. Y para concluir un poco con esta sección de la narración, considero que la aportación más importante de esta nueva versión de Justice League es la narrativa, la estructura y la forma en la que Zack Snyder demuestra que él sabe contar historias y que sabe de qué manera hacerlo de manera apropiada para mantener un equilibrio entre acción, aventura, drama, los personajes, el fanservice, los enemigos, el conflicto y todas las variables que están en juego para construir una buena historia. Y que sean personajes que estén escritos con seriedad y no sean solo un chiste. Así que bravo a Zack Snyder por lograr eso. Entre lo destacado hay muchas cosas de que hablar de esta película, así que me voy a concentrar en solamente algunas de ellas. Una de ellas es su banda sonora. A mí personalmente me encantó la banda sonora de la película de inicio a fin, construyendo momentos épicos, genialísimos, emocionantes, que en muchos momentos te enchinan la piel y te hace sentir como que mucha emoción al momento de que ocurren los acontecimientos. Y algo muy importante es que el sonido debe existir en el audiovisual para poder ya sea reforzar, complementar o contrastar lo que se está viendo en pantalla. Y creo que Zack Snyder lo hace muy bien en ese sentido, creando un lenguaje que no solamente es gráfico, sino que también es sonoro. Vamos a hablar un poquito más de esto dentro del apartado siguiente del lenguaje, pero algo que me gustó mucho fue la música y las composiciones orquestadas que utiliza, porque son totalmente acordes al ambiente que quiere lograr. En general, otra cosa destacable son los efectos visuales y la edición de la cinta, que se mantiene trepidante y rítmica de inicio a fin, con sus pausas en los momentos que evidentemente son necesarios, pero creo que eso también es algo que se le debe de aplaudir a la película, y sobre todo que mantiene una homogeneidad en el estilo de inicio a fin. Sí encontré en algunos momentos algunos problemas como con el CGI y como con los efectos visuales. Sinceramente no son nada grave que te corte la experiencia ni nada, pero por ahí están en algunos puntos que te miraban cosas como muy surrealistas. También a veces cuando veo este tipo de cosas pienso que se debe más bien al hecho de que son imágenes de situaciones que no son naturales, como que una iluminación de un dios que está en la parte de atrás y que está explotando el universo por el otro lado. Tal vez nunca se va a ver real eso, porque pues en realidad nunca hemos visto algo como eso, ¿no? Bueno, quién sabe. Y también hay dos cosas que quiero destacar que son negativas de esta película. La primera de ellas es la proporción, o sea, la relación de aspecto de la imagen. Una de las cosas que te va a resaltar inmediatamente cuando empieces a ver la película es el hecho de que no se trata de una cinta con un corte panorámico. O sea, la proporción es de 4/3, como las televisiones viejitas, que eran un poquito más cuadradas, no tan extendidas en forma de widescreen, digamos, ¿no? ¿Cuál es el problema de esto? Que al momento de que tú estás viendo esta película, tú tienes, digamos, una televisión, un monitor, una pantalla actual, y te vas a dar cuenta de que se está desperdiciando como el 35% del espacio por las franjas negras que hay alrededor. Bien, esto puede justificarse como una decisión artística del director, y él tiene todo el derecho de hacerlo. Por allí estuve investigando un poquito al respecto de esto, porque yo no daba crédito de que lo hubieran hecho de esa manera, pero el director comenta de que lo hizo porque quería que al momento de que esta película se viera en una pantalla IMAX que tiene la proporción esta de 4/3, que se pudiera disfrutar de la mejor versión de Justice League. El problema para mí es que pues no toda la gente lo vemos en IMAX. Ahorita los IMAX incluso están cerrados, me parece, y que la gente no lo va a poder ver allí. Sin embargo, bueno, al final de cuentas es una decisión artística del director, pero yo personalmente como espectador me sentí un poco molesto en algunos momentos, de que sentía que había cosas que no se alcanzaban a ver correctamente, o como que la pantalla no se estaba usando bien. En fin, a mí no me gustó mucho. Tú dime, ¿tú qué opinas al respecto de eso? Y la segunda cosa que quiero que hablemos de las cosas negativas no tiene que ver directamente con la película, sino con su distribución. ¿Qué ocurre? Que esta película llega en el momento de que ya estamos con todo el rollo de la pandemia, que la gente no está yendo al cine, y deciden hacer un estreno digital como lo hace Disney en Disney Plus, su plataforma. Pero lamentablemente, como en el caso de Mulan,
La película, por una renta de verla una sola vez, cuesta 300 pesos mexicanos el poderla ver. A mí me parece algo absurdo el tener que pagar esa cantidad por ver una película que solamente estás rentando, y al mismo tiempo, pues si fueras al cine realmente te alcanzaría para la entrada y comprarte tu comida y todo. Creo que es un precio bastante exorbitante para una película de este tipo y de cualquier tipo, y que lo que están buscando las casas productoras es normalizar esta práctica de cobrarte esas cantidades por ver una película una sola vez, y me parece bastante injusto, y creo que la gente no deberíamos de permitir esto con la soltura con la que está ocurriendo. En fin, esto es un tema bastante peliagudo que tiene bastantes cosas que discutir. No es el punto de este video, pero a mí sí me pareció algo negativo. Yo personalmente al momento de que miré que costaba eso, la verdad no pretendía pagarlo. No porque no pudiera, sino porque me parece precisamente una actitud súper reprochable que no debemos de permitir como consumidores. Pero al momento de que me di cuenta de que existía un cupón en Google Play Movies para poder verla por 15 pesos aquí en México por lo menos, dije bueno, vamos a darle la oportunidad, y así fue como lo hice. Pero bueno, ¿tú qué opinas de este asunto de los precios? Lamentablemente creo que es una cosa de esas en las que las compañías ya se dieron cuenta de que pueden sacar mucho dinero a la gente y obtener más beneficio quitando los cines de por medio, y que esto se va a convertir en algo que van a querer estar haciendo todo el tiempo. Así que bueno, veamos qué ocurre en el futuro con este fenómeno. Pero personalmente esta es la primera vez que me pasó que sí estuve como analizando seriamente si iba a tener que pagar esos 300 pesos por rentar una película o no. Y ahora viene en relación al lenguaje. Una de las cosas que te estaba hablando hace un ratito era la banda sonora. En el lenguaje de esta película de Justice League vamos a encontrarnos con una unión entre lo que son los personajes, lo que son los sucesos y lo que son los sonidos que vamos a estar escuchando, creando también motivos musicalmente para cada personaje. De modo que cada vez que aparece Batman, el sonido cambia para poderse adecuar al estilo de Batman. Cada vez que aparece Aquaman, cada vez que aparece Flash, cada vez que aparece la Mujer Maravilla, etc. ¿Qué es lo que ocurre? Que a mucha gente esto le molestó, que decían que ya estaban hartos de cuando salía la Mujer Maravilla, porque de manera casual, en el caso de la Mujer Maravilla, es el único de todos los superhéroes que es acompañado por vocales. En este caso son vocales femeninos que hacen un sonido en el momento de que ella aparece en cuadro y que está peleando, pero lo mismo pasa con los demás personajes. Desde mi punto de vista, esto no es algo que sea un error. Creo que el director tenía toda la intención de crear un lenguaje que fuera tanto gráfico como auditivo para cada uno de los personajes y que se reforzara esta idea al momento de verlos en pantalla. Sin embargo, a mucha gente le molestó eso. La verdad desconozco por qué. A mí esta parte de la Mujer Maravilla no me molestó de manera particular. Sí lo sentí en ocasiones poquito repetitivo, pero entendí que era parte del lenguaje de la película y por eso quería resaltarlo por aquí también. También en relación al lenguaje, encontré varios momentos en los que Zack Snyder utiliza el contraste para poder crear situaciones más interesantes. Una de ellas es cuando aparece Flash, en la que tenemos una de estas secuencias en bullet time, este tiempo súper ralentizado que sirve para poder hacer sentir la gran velocidad que tienen personajes como él, que casi rompen la barrera del tiempo, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que al momento de que vemos esta secuencia, escuchamos una canción muy pausada, muy calmada, que pareciera como no tener sentido, y allí es donde aplicamos el contraste, ¿no? Creo que Zack Snyder sabe bien lo que está haciendo, y a través de hacer esto lo que está logrando es generar una situación súper dramática en la que Flash tiene que utilizar sus habilidades para salvar a una persona, pero al mismo tiempo nos está demostrando con la música, con el contraste, que realmente es algo que está totalmente controlado por él, que no hay como mayor problema, que todo va a estar bien. Y bueno, esto lo hace en varias ocasiones dentro de la película, optando por el camino opuesto que películas de Marvel por ejemplo hacen. En la secuencia de Quicksilver, en la que tenemos música muy trepidante durante el momento que está en cámara lenta, Zack Snyder hace lo opuesto para generar una sensación distinta, y me parece que tampoco es como que una cosa sea buena o la otra sea mala, simplemente son estilos diferentes para poder lograr situaciones y emociones diferentes, y creo que lo hace bastante bien. También se agradece que exista una película de superhéroes que esté narrada correctamente, que también esté producida correctamente, que también los recursos audiovisuales que se usan se utilicen correctamente, y se nota la experiencia de Zack Snyder como director, independientemente de que sean películas de superhéroes, de crear una cinta que realmente equilibre todos los factores que tienen que ver con las sensaciones, las emociones, la calidad y el lenguaje. Y en general estas decisiones, como lo de la proporción de la pantalla, como el hecho de usar ese tipo de música, los sonidos que salen cuando sale Wonder Woman, todos ellos son recursos que utiliza el director intencionalmente, que bien pueden gustarte más o menos, pero sinceramente creo que eso no es una razón para poder decir que está bien o mal hecho, puesto que solamente es una decisión artística que el director tomó, y desde ese punto de vista a mí me parecieron adecuados.
En mi opinión personal, ahora sí, de lo que es esta cinta, tú sabes, si eres seguidor de este canal desde hace tiempo o si eres alguien que me conoce en persona, que yo no soy muy seguidor de las películas de superhéroes. Incluso me molestan porque generalmente están basadas en falacias argumentales y en dogmas o conocimiento de los fans que tienen que tener para poder entender la película. Yo soy de las personas que consideran que la película se tiene que sustentar por sí misma, y creo que en esta cinta Zack Snyder nos está demostrando la forma en la que se puede contar una película de superhéroes sin sacrificar la calidad actoral, audiovisual y cinematográfica de la misma, y que no nos tome por tontos, que nos trate como personas que realmente van a tener que analizar e interesarse en la cinta y en los personajes. Y al mismo tiempo, subiendo esto de nivel, está logrando crear una historia en la que hay muchos personajes importantes que todos, digamos, son principales, que al mismo tiempo hay una situación en la que todos ellos tienen que ver, y genera un ensamble en este guión que realmente funciona, que realmente hace que cada uno de esos personajes tengan una razón de ser justificable y que valga la pena tenerlos allí, a diferencia de películas de otras productoras que personalmente a mí no me gustan, debido a que se toman muy poco en serio este trabajo de narrativa y apuestan únicamente por las explosiones, los golpes y las secuencias trepidantes con música frenética. Yo personalmente prefiero los superhéroes como lo hace Zack Snyder, que son más serios y que al mismo tiempo se desarrollan con mucho más detenimiento para que puedan entenderse claramente de dónde vienen, a dónde van, y que yo no tengo por qué haber leído todos los cómics para poder comprender. Y en general terminé con buenas sensaciones después de ver esta película. Personalmente yo tenía mucho miedo que luego de tantas horas de duración terminara por aburrirme demasiado o me cansara de verla, pero no ocurrió. Creo que esto es debido precisamente a que el director sabe llevar un ritmo adecuado en los sucesos y la presentación de cosas, y que al mismo tiempo tiene esas escenas que se habían eliminado que mucha gente dice que están de más. Yo personalmente sí considero que está bien que existan, que precisamente contribuye todo absolutamente al desarrollo de los personajes y de la historia que se está contando. Si no quieres ver una película en la que existe ese tiempo para la narrativa y quieres únicamente que lleguemos a la acción, a los chingazos y a las explosiones, pues la versión de 2017 te puede gustar más, porque precisamente está orientada a eso. Y quisiera de verdad que Warner y que DC se animen a crear una adaptación en cine de Injustice, en esta historia en la que Superman es el malo y que el mundo está devastado y que pasaron un montón de cosas súper dramáticas y que los héroes tienen que unirse en su contra. Creo que podría estar súper genial, y esta película nos da como una introducción a cómo podría ocurrir algo como esto. Ojalá que ocurra, que se animen, porque yo voy a estar ahí en primera fila. Y muy bien, en síntesis, la clasificación que le doy a esta película es de obra maestra. ¿Por qué? Porque dentro de su género es una película que está súper bien producida, que está muy bien escrita, que es bastante redonda en todo lo que hace y que no decepciona. La audiencia a la que va dirigida es los amantes del género. ¿Por qué? Porque al final de cuentas las historias de superhéroes están como muy pensadas para las personas a las que les gustan los superhéroes, y esta película lo hace muy bien y demás y todo, pero si a ti no te gustan los superhéroes, probablemente por mejor hecha que sea esta película no te va a gustar. Y finalmente la recomendación que te doy es de ¿qué esperas? Esta película vale bastante la pena, salvo el problemita este que te dije de lo del precio. Si tienes oportunidad de mirarla, mírala, dime qué opinas, porque considero que es de las mejores películas de superhéroes que se han hecho en general, y pues quisiera saber tú qué opinas al respecto. Y muy bien, con eso termino mi reseña de Justice League, el corte de Zack Snyder. La verdad es que la miré desde hace ya varios días, pero estaba preparando el guión, ver qué cosas eran las que quería resaltar aquí y que quizás no hayas encontrado en otras reseñas de esta misma película en otros lugares. Y pues dime tú allí en los comentarios qué te pareció en general. ¿Te parecieron buenas las decisiones que el director tomó? ¿Te gusta más esta versión o la de antes? ¿Prefieres a Marvel? Pues ahí tú dime tú qué es lo que piensas para poder platicar un ratito. Y antes de irme te recuerdo que me va a ser de mucha utilidad que me ayudes a compartir este video, darle like, suscribirte al canal, picarle a la campanita y seguirme en todas mis redes sociales. Ya sabes que en todos lados estoy igual como el Bill Joshua, así que no tiene pierde. Y te recuerdo la frase que siempre decimos en este canal, que dice que en la vida hay una sola cosa que es la más importante de todas. ¿Sabes cuál es? Ser feliz. Así que como siempre te dejo esto y nos vemos en el próximo video. Bye. No olvides darle like, compartir y seguirme en todas mis redes sociales. Mi podcast, Te lo cuento al oído, está disponible en Spotify, Apple Podcast y SoundCloud.